Dios bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Ángel de la Universidad Teológica Dayspring. Vamos a continuar con nuestra quinta parte del curso de Amartiología, la doctrina del pecado. Estamos en página 29. Estamos cubriendo las preguntas: ¿hay grados de pecado, sí o no? ¿Hay pecados peores que otros, sí o no? La respuesta para esto, para llegar directamente, es sí existen grados de pecado. Sin embargo, pecado es pecado. En esencia, el pecado viene siendo pecado, y desafortunadamente conocemos que la psicología del pecado se conoce como el pecado lleva a más pecado. Lo que cambia aquí, en la razón por qué se conocen que existen diferentes clasificaciones, es las consecuencias. Las consecuencias sí cambian, y eso tenemos en el último párrafo ahí de página 29. Luego nos vamos a página 30, donde conocemos el por qué o cuál viene siendo el estándar para los grados del pecado, y es de que provocan más desagrado hacia Dios. Es decir, la razón por qué existen clasificaciones es aquellos pecados que provocan más desagrado hacia Dios, o también que causan mayor deshonra a Dios, a nosotros, a otros y a la iglesia. Y otro margen viene siendo que causan ruptura más grave en la comunión con Dios. Vemos aquí en página 30, arriba de la página, donde dice: el que me puso en tus manos. Estamos hablando de cuando Jesús compadeció ante Poncio Pilato. Él dijo: el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Nos damos cuenta ahí de que existió una clasificación. Más adelante podemos leer que dice: cuando Dios le mostró a Ezequiel las visiones de los pecados en el templo de Jerusalén, primero le mostró ciertas cosas, y entonces le dijo: realmente no has visto nada todavía, peores abominaciones verás. Ahí nos estamos dando cuenta en página 30 que existen clasificaciones para poder definir diferentes grados de pecado. Y repito, estos son los que provocan mayor desagrado hacia Dios, los que traen mayor deshonra hacia Dios. Las clasificaciones de los pecados, los listo rápidamente para que los tengan en sus notas. Las clasificaciones de los pecados: número 1, podemos tener aquí los pecados de intención. Los pecados de intención son aquellos que son en el corazón, aquellos deseos del mal, aunque no se lleven a la luz. Pecados de intención son aquellos pecados los cuales procesamos por nosotros mismos muy internamente. Mateo capítulo 5 versículo 28, Juan capítulo 8 versículo 44 y Salmos capítulo 19 versículo 13. Número 2, pecado de participación. En el pecado de participación viene siendo por haber dejado la voluntad de Dios. Otras personas los cometen. Nosotros no necesariamente somos en primera instancia los que cometemos el pecado, sino somos alcahuetes del asunto. ¿Ok? Una alcahuetería no se saca a la luz. A esto se le llama un partícipe activo. Levítico capítulo 5 versículo 1 y Hechos capítulo 5 versículos 8 al 10. En participación, dábamos un testimonio hace unos minutitos sobre una participación en una consejería que estuve dando con una familia. Y me llamó la señora para que le diera consejería a su joven. Estuvimos bregando con la situación por un tiempo, hasta que nos dimos cuenta que era ella la codependiente. O codependiente es una manera muy formal de decir el primer alcahuete del asunto. Entonces estuvimos viendo que el niño se fumaba un toque de marihuana todas las mañanas, y ella decía: pobrecito mi hijo, no quiero que pase las necesidades económicas que yo viví en mi crianza, por lo tanto le voy a dejar $20 en la mesa, sabiendo ella perfectamente bien que qué casualidad que eso es lo que costaba el toque de marihuana para que el niño se lo fumara. Entonces ella era un partícipe activo. Ese es el pecado de participación. Número 3, pecado de omisión. Es dejar de hacer el bien, no necesariamente para hacer el mal, sino dejar de hacer el bien para otras actividades no productivas. Por ejemplo, la novela en vez del estudio bíblico. Esos son los pecados de omisión. Pecados de ignorancia: sin saberlo los cometemos. Romanos capítulo 14 versículo 23 y 1 Timoteo 5 22. Estos son los pecados de ignorancia: sin saberlo los cometemos. Pecados de coacción. Pecados de coacción es provocas, obligas o induces a alguien a pecar. Proverbios capítulo 1 versículo 10 y Proverbios capítulo 7 versículo 21. Repito una vez más: provocas, obligas o induces a alguien a pecar. Pecados ancestrales está debatido entre el mundo evangélico. No sabemos si realmente existen o no, porque existiría argumentos de ambos lados. Esos pecados ancestrales son consecuencias de los pecados de nuestros padres, pecados no sacados a la luz. Se puede argumentar aquí que estamos limpios por la sangre de Cristo, que estamos purificados, que hemos sido redimidos, y por lo tanto ya los pecados que cometieron nuestros padres no nos afectan. Pero al mismo tiempo se han observado casos donde se puede ver la misma trayectoria, la misma repetición de un molde
que se está viviendo en la familia, un molde repetitivo donde si se ha observado el mismo pecado en el padre, después en el abuelo, después en el bisabuelo y etcétera. Así que estos pecados ancestrales estamos en debate en si realmente existen o no. Éxodo capítulo 20 versículo 5 y Primera de Reyes capítulo 14 versículo 22. Página 31 nos da el margen, el criterio bajo el cual Dios está considerando la seriedad de los pecados que Él considera como mayor desagrado hacia Él. Y el criterio viene siendo pecados que caen en arrogancia y en menosprecio por los mandamientos de Dios. Números capítulo 15 versículo 30 nos habla de esa arrogancia y del menosprecio que la persona puede tener hacia los mandamientos de Dios. En página 32 empezamos a cubrir un listado sobre los pecados veniales y los pecados mortales. Los pecados veniales, según la iglesia tradicional romana, ellos creen que estos pecados pueden ser perdonados después de que se lleve a cabo algún tipo de penitencia temporal. O sea, se te pueden ser perdonados, pagas tu castigo y luego ya te los perdonamos. Mientras el cristiano se mantenga, me retracto un paso hacia atrás, mientras el cristiano se mantenga entendiendo que pecado es pecado y el pecado te lleva a más pecado, y existen varias clasificaciones porque la Biblia los clasifica, mientras te quedes hasta ese punto estás bien. Cometerías un error si continuarías más adelante y tú mismo dices, ok, existen entonces algunos que pueden ser perdonados y algunos que no pueden ser perdonados. Caerías en la trampa, de la iglesia tradicional romana en decir que algunos te pueden ser perdonados y algunos no. Los pecados veniales serían como estos, los listamos: deseos sexuales, incredulidad, violencia, mentira. Los pecados mortales se clasifican como los siguientes: blasfemia, adivinación, incesto, falso testimonio, aborto, suicidio, terrorismo, prostitución y eutanasia. La iglesia tradicional romana también se ha inventado 7 pecados capitales. Número 1, la soberbia. Número 2, la pereza, conocido como la asidia. Número 3, la lujuria. Número 4, la avaricia. Número 5, la glotonería, que lo que no me dejan hacer a las 1:30 de la mañana cuando quiero comerme el omelette. Número 6, la ira. Y número 7, la envidia. Página 33, vámonos para allá todos por favor. Te habla de 4 enfoques de cómo distinguir los diferentes tipos de pecado. Para el mejoramiento o para la sanidad del cuerpo de Cristo, en página 33 tenemos varios factores que podemos considerar para poder diferenciar estos pecados. No vas a diferenciarlos si son perdonables o no perdonables, no. Es un criterio para poder identificarlos, para poder distinguirlos. Y entendamos que el enfoque de esto es cómo ayudar al pueblo de Dios. Ustedes pueden ver ahí a finales del primer párrafo donde dice primero, nos ayuda a saber dónde debemos poner el mayor esfuerzo en nuestro intento de crecer en santidad. Muy bien, y ya te da los otros criterios ahí. Número 2, nos ayuda a decidir cuándo deberíamos pasar por alto una falta menor en un amigo o un familiar cuando es apropiado. Si ven ahí tercero en el segundo párrafo, dice tercero, nos ayuda a decidir cuándo es apropiada la disciplina en la iglesia y nos provee una respuesta a la objeción que a veces surge en contra de ejercer la disciplina en la iglesia, cuando se dice que todos somos culpables de haber pecado y que no tenemos ningún derecho a meternos en la vida privada de otras personas. Bien, y luego ya el último criterio, página número 4, a finales de página 33, ustedes lo pueden ver, dice 4. Esta distinción puede ayudarnos a entender cuando hay cierta base para que el gobierno civil pueda involucrarse. En otras palabras, si está suficientemente grave para reportarlo ante la ley, ¿verdad? Porque puede ser que se está viviendo un caso de violencia intrafamiliar o violencia doméstica y tengas que reportar la víctima al victimario, quitarle la víctima al victimario, ¿verdad? Porque la va a matar o lo va a matar, dependiendo de qué tan agresiva sea la mujer, ¿verdad? Sí, pues estamos viendo esa era. Página 34, el alcance del pecado. Dice: los cielos, ambos, el pecado y la salvación, iniciaron en el cielo. La tierra, a eso se le llama como las maldiciones de Dios aquí, el reino vegetal. Las maldiciones serán removidas cuando Cristo venga. Dios, a esta sección se le conoce aquí como las maldiciones de Dios, porque Dios se suelta tirando maldiciones en contra del vientre de la mujer. Dios tira maldiciones en contra de la tierra, Dios tira maldiciones hacia el hombre que tiene que trabajar, Dios tira maldiciones ahora hacia la tierra y a la serpiente también. Estas maldiciones del reino vegetal serán removidas cuando Cristo venga. El reino animal.
las maldiciones de los animales carnívoros será quitada cuando Cristo venga. El león y la bestia andarán juntos. Muy bien, en la raza humana tenemos cierta universalidad del pecado. El pecado ha tenido un efecto en el hombre. Anoten esto, por favor: alma, cuerpo, espíritu. Quiero explicar esto más detenidamente. Cuando Satanás se disfraza de serpiente, es una intención de implantar ciertos venenos en el ser humano para su destrucción total. La serpiente ponzoñosa carga en sí 3 tipos de venenos. ¿Sí? ¿Listos? Anoten el primero: neurotóxico. Esta es la parte del hombre que le afecta a sus nervios. Neurotóxico. Esta parte es, pongan entre comillas ahí enseguida, el alma. Los venenos que la serpiente le tira al ser humano para destruir su parte nerviosa incluyen sus emociones, la identidad, los sentimientos y la voluntad. Dije emociones, la identidad, los sentimientos y la voluntad. Las enfermedades del sistema nervioso, algunas de las enfermedades son depresión, ataque cerebral, epilepsia, agua en el cerebro, conocido como hidrocefalía, tumores, también conocido como cáncer cerebral, trauma cerebral, parálisis facial, traumatismo de la médula espinal, problemas del sueño, tartamudez, tics nerviosos, temblores, trastornos del equilibrio, mareos o desmayos, y también senilidad, que es demencia. Estos son todos los efectos que tiene el veneno neurotóxico, ¿okay?, que afecta a los nervios, en la parte del hombre que es su alma. ¿Sí? Segundo veneno, hemotóxico. H-E-M-O y luego tóxico. Hemotóxico es cosas que afectan la sangre, enfermedades que afectan la sangre. Aquí es la segunda parte que dijimos, es el cuerpo. Bien. Anemias, conocido como aplásica. Lesiones a las células madre, causado por infecciones en la sangre, como lupus, exposición a elementos toxinos o drogas. Depranocítica, conocido como anormalidad en la hemoglonia. ¿Qué es eso? Poco oxígeno en los glóbulos rojos. Se va deformando hasta que la sangre ya no sirve. Ferropenia. Ferropenia es no tener suficiente hierro en la sangre. Causa pérdida de la sangre. Hay alto riesgo en las mujeres embarazadas, afectando a madre e hijo, causado por la mala alimentación. Cuando digo causado por la mala alimentación, no estoy hablando de un estado de pobreza. Cuando estoy hablando de causado por una mala alimentación, ¿se han dado cuenta ustedes las personas que se la pasan rascándose aquí esta parte dura de la mano? No. Y se endurece aquí, se pone duro. ¿Han visto ustedes los puntitos que clavan aquí la punta de los dedos? Sí. ¿Okay? ¿Lo han visto? Okay. Eso es exceso de pan, harinas y azúcar en la sangre. Y uno mismo se lo provoca. Uno mismo llega a ese grado. Muy bien. ¿Exceso de harinas? Exceso de harinas, exceso de tortillas, exceso de carbohidratos en el cuerpo. Así que la ferropenia realmente es causada por la mala alimentación. Siguiente enfermedad hemotóxica, aquí mismo. Estoy todavía hablando del cuerpo, hemolítica.
Cuando la médula ósea es incapaz de incrementar la producción para compensar la destrucción prematura de los glóbulos rojos, causado por deficiencias de la proteína en la sangre. Normalmente es hereditario. Causa fatiga, dificultad para respirar, escalofríos y palidez en la piel. Siguiente enfermedad hemotóxica, megaloblástica. Deficiencia del ácido fólico o de vitamina B12, causado normalmente por el alcoholismo. Lleva a la persona a la leucemia y a la quimioterapia. Los síntomas: diarrea o estreñimiento, problemas de la concentración, dificultad respiratoria, inflamación y enrojecimiento de la lengua o encías que sangran, entumecimiento o hormigueo de las manos y de los pies. Es ese hormigueo que causa en el cuerpo por exceso de azúcar o de harinas o de panes dentro del cuerpo. ¿Muy bien? Siguiente enfermedad hemotóxica, perniciosa. Perniciosa. Su sangre no posee la capacidad de absorber la vitamina B12 y necesita proteína especial llamada factor intrínseco. Ocurre cuando existen bacterias abundantes o parásitos en el intestino que se roban la vitamina de los alimentos en el momento de la digestión. Causa enfermedad como Addison, tiroiditis crónica, diabetes tipo 1 y disfunción testicular. No puede procrear. Todas estas son las enfermedades hemotóxicas, que son enfermedades que afectan la sangre o que afectan el cuerpo. Tercera enfermedad, cardiotóxico. Cardiotóxico es que afecta el corazón. Aquí estamos hablando ya en cuál parte, la parte del espíritu, ¿verdad? Cardiotóxico, el tercer veneno de la serpiente. La serpiente se compone de 3 venenos: neurotóxico, hemotóxico y cardiotóxico. El espíritu, se los leo, la parte del hombre que se conecta directamente con Dios y se comunica con Él por medio de la oración, la adoración y la alabanza. Cuando Dios habita en el corazón del hombre, todo su ser, alma, cuerpo y espíritu pueden tener una relación con su Creador. Enfermedades del espíritu, vamos para allá. Contaminación del pecado, descuidos, vergüenzas. Bajo la palabra vergüenzas existen múltiples vergüenzas. Realmente son 7 vergüenzas las que existen: vergüenza incesante, vergüenza impuesta, vergüenza heredada, vergüenza original. ¿Okay? Existen 7 diferentes tipos de vergüenzas: vergüenza incesante, vergüenza impuesta, vergüenza heredada. La vergüenza impuesta es, por ejemplo, los alemanes no fueron los que mataron, los alemanes que viven hoy no fueron los que hicieron el holocausto contra los judíos, ¿verdad? No, los que viven hoy no. En Jerusalén está un museo que cuando entras a ese museo y lo caminas y lo observas, tal vez usted ya estuvo ahí, o no, usted estuvo ahí con el grupo de que mandaron de aquí a la iglesia, ¿verdad? Sí. Entras, cuando sales del otro lado, sales despreciando a los alemanes con toda tu alma y todo tu corazón, porque está diseñado con esa intención, ¿verdad? ¿Tienen culpa los alemanes que están viviendo hoy? No. Esa es una vergüenza impuesta. ¿Okay? Entonces existen diferentes vergüenzas impuestas, vergüenzas incesantes también, pero la palabra vergüenza quiere explicar esa. Otra enfermedad del espíritu, amargura de espíritu. Esa es otra parte del veneno cardiotóxico. Amargura del espíritu, Génesis capítulo 26, versículos 34. La amargura se deriva de la raíz hebrea marar, que significa gotear, ser amargo, enfurecer, afligir, causar rebeldía o ser rebelde. Por eso Dios nos llama a sonreír, ser alegres. Amén. Convierte tu lamento en baile. Amargura se deriva de gotear, ser amargo, enfurecer, afligir, causar rebeldía. Tribulación del espíritu es otra enfermedad del espíritu. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 15. Tribulación se traduce del hebreo caché, Q y luego A-S-H-E-H.
significa severo, áspero, atribular, una persona dificultosa, ser recio, ser violento, ser duro. La tribulación es una congoja o un tormento. Dado a que la amargura, escucha esto detenidamente, dado a que la amargura no fue eliminada del alma, el espíritu se endurece. 1 Samuel capítulo 1, versículos 6 al 8. Ana tenía rivalidad con Penina, quien la provocaba irritándola, hasta el punto que ella prefería dejar de comer de lo sacrificado a Dios. Otra enfermedad del espíritu, muy agresiva, altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Se traduce del hebreo gobá, que significa euforia, arrogancia, altivez, enaltecer. ¿Quién es el autor de la arrogancia? Lucifer, exactamente. Otra enfermedad del espíritu, quebrantamiento del espíritu. Lo que yo llamo la humildad falsa. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Humildad falsa? Quebrantamiento de espíritu es como entrar en una presencia tan... No, estamos hablando de una manera positiva, ¿no? O una Tristeza de espíritu, desaliento de espíritu. Eso es quebrantamiento de espíritu, que permite que eres débil. Es como decir, ay, lo que me está pasando. Te levantas declarando los achaques, pues eso mismo vas a vivir. como víctima. Sí. Aliento de espíritu. Vamos a hablar de la solución. Ya. El mismo veneno, toxina, sirve como la base de la sintetización para la elaboración de la respuesta. ¿Ah? Hay algo que se llama, ¿cómo? Antídoto. Anoten qué clasifica un antídoto. Número 1. Un antídoto tiene que ser líquido. ¿Ok? Número 2. Un antídoto tiene que ser creado por hombre. Ana Rebeca, ¿ya entendió? Número 1, un antídoto tiene que ser líquido. Número 2, tiene que ser creado por hombre. ¿De qué estamos hablando? La sangre de Cristo. El punto aquí es, ¿se están dando cuenta cómo la serpiente no necesariamente tiene que picarnos? ¿Se están dando cuenta cómo uno mismo agarra a la serpiente y se la come? Sí. Uno mismo provoca estas enfermedades hacia uno mismo. Hasta que el ser humano, los golpes continuarán hasta que la moral no mejore. Los golpes continuarán hasta que la moral no mejore. Hasta que el ser humano entienda esto, corregirá su vida. Así que no es tanto de diabetes, no es tanto del azúcar, no es tanto de los achaques, no es tanto, es uno mismo se los está atrayendo. Nos vamos a disfrazar bajo mil pretextos. Nos vamos a disfrazar bajo mil maneras de decir esto es hereditario, esto lo traigo acá, esto lo traigo, pero realmente nosotros por nuestra propia boca nos estamos metiendo la misma enfermedad. ¿Estamos, hermanos? Finalizamos nuestra quinta parte del curso de Martirología, la doctrina del pecado. Soy el doctor Adrián Nájera. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla, como también el sitio web que tienen ustedes ahí. Pueden comunicarse con nosotros. También pueden descargar las aplicaciones de Apple y de Android de la universidad para que carguen los videos con ustedes y también tengan los informes de la universidad. Regresamos pronto. Dios me los bendiga.